Desde las publicaciones que desnudaron el modus operandi al interior de la Policía Nacional en los crímenes de alto perfil contra Julián Arístides González y Alfredo Landaverde, lo que ha quedado en evidencia es que el proceso más reciente de depuración policial, iniciado en 2012 y apuntalado por la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, a raíz del asesinato en 2011 de su hijo Rafael Vargas Castellanos y su amigo Carlos David Pineda, falló en generar los resultados esperados. El proceso de depuración policial del 2012 comenzó con la aprobación el 31 de enero de ese mismo año del Decreto 04-2012, que ordenaba la depuración del sistema policial, Ministerio Público y Poder Judicial, al conformar la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, integrada por los comisionados nacionales Víctor Mesa, Matías Funes y Omar Casco, y además por los comisionados internacionales Aquiles Blue de Chile y Adam Blackwell de Canadá. Entre las otras medidas que se adoptaron para la depuración policial fue la creación de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, que habría de poner en marcha un sistema de pruebas de confianza para identificar y suspender a los miembros de la Policía Nacional que no fuesen aptos para seguir laborando. Asimismo, el Tribunal Superior de Cuentas se comprometió a realizar investigaciones de enriquecimiento ilícito en las fuerzas policiales, que al final no pudieron ser reveladas. Se constata que no hubo depuración policial como lo exigíamos y siempre lo seguimos reclamando. Las medidas que se tomaron fueron medidas administrativas en la policía que llevó a suspensión del cargo pero gozando los beneficios y no hubo investigación. Ha quedado en evidencia con el informe que se dio ayer que de los 30 mencionados están 25 todavía dentro de la Secretaría de Seguridad con cargos asignados y otros sin funciones pero con los beneficios. En teoría, las medidas apuntaban a un verdadero análisis del crimen dentro de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, más pronto que tarde, los problemas comenzaron a manifestarse, empezando por una falta de presupuesto de parte del gobierno de Porfirio Lobo a la DSP, el brazo ejecutor de la Comisión de Reforma de Seguridad Pública, seguida por el hecho de que las atribuciones de la DSP no le permitían impartir justicia directamente, sino a través del Ministerio Público. Al final, la DSP ni siquiera pudo determinar a quiénes someter a las pruebas de confianza, sino que tuvo que adherirse a una lista de miembros de la policía recomendados para someterse a tales pruebas. Esta lista fue presentada por el entonces director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, mencionado en el informe del New York Times como uno de los directores que encubrió informes que detallaban a los presuntos involucrados en los asesinatos de González y Landaverde. Aquí ha habido una actitud de indiferencia o de miedo del sistema en su conjunto. La DSP argumenta que ha hecho una cantidad de pruebas de confianza, pero hizo pruebas de confianza en rangos bajos. Siempre pedimos una depuración de rangos superiores a rangos inferiores. Eso hubiera sido lo aleccionador de la decisión. El Tribunal de Cuentas, que debió de acreditar pruebas de enriquecimiento patrimonial, no sabemos si las pruebas que aportaron las investigaciones fueron sustantivas y ha sido obvio que la Secretaría de Seguridad no actuó, porque según lo que hemos conocido, aún los informes internos que se generaron ellos no los mandaron al Ministerio Público, no los remitieron al Ministerio Público. Entonces hubo toda una actitud del Estado de complicidades, de miedos o de compromisos o de involucramiento, no sabemos de qué tipo. Si ese documento estuviera en el Ministerio Público, porque supuestamente hay un policía que fue llevado a un clase, López Estrada, creo que se llama, que dice que lo presentó a la Fiscalía hace 2 años, porque no ha procedido desde entonces a la Fiscalía.
La Comisión de Reforma de la Seguridad Pública presentó en enero del 2013 un paquete de leyes para la depuración de las instituciones de seguridad en Honduras, pero en medio del creciente furor electoral que avistaba ya la elección del presidente Juan Orlando Hernández, las medidas fueron ignoradas. Finalmente, en abril del 2014, el Congreso Nacional dio por terminada la gestión de la Comisión de Reforma al derogar el decreto de su creación. Desde el escándalo generado por los asesinatos de González, Landaverde y los dos jóvenes universitarios y la subsecuente desarticulación del llamado cártel de la ahora extinta Posta del Belén, se dio un desfile de generales en el alto mando de la Policía Nacional, comenzando por la destitución de José Muñoz Licona, seguido por Ricardo Ramírez del Cid, quien fue sustituido por Juan Carlos el Tigre Bonilla. Días después del asesinato de Óscar Roberto Ramírez, hijo de Ramírez del Cid, Bonilla, a quien Ramírez del Cid responsabilizó del crimen contra su hijo, fue destituido de la dirección de la Policía Nacional y posteriormente enviado a Colombia en calidad de funcionario activo de la Secretaría de Seguridad. Su lugar fue ocupado por Ramón Savillón, quien a finales del 2014 fue separado de su cargo, y quien afirma que esto sucedió por su coordinación en una operación antidrogas que culminó con la captura del cártel de los Valle Valle. Félix Villanueva es hasta el momento el director de la Policía Nacional. Yo creo que es la reacción de cualquier persona que ve su nombre en un medio internacional de esa magnitud, digamos, de negar los hechos. Probablemente otros comiencen a hablar, decir cosas, insinuar, los que están menos involucrados. Yo creo que vamos a estar viendo ese panorama. Aquí va a depender de la contundencia de la investigación que hagan los fiscales. Ellos no pueden quedarse en silencio. Si se quedaran en silencio, se entendería como que admiten. No pueden aceptar públicamente. Tienen que decir que no fueron ellos. Para nosotros ese documento no está apegado a la verdad. Hay varias cosas que no son correctas y aparte de eso nosotros estoy seguro y ante Dios le digo, no tengo nada que ver en la participación de esos hechos que me señalan. Las conclusiones al final del proceso son contundentes. La depuración policial nunca ocurrió. Las medidas que se adoptaron fueron superficiales. La DSP nunca tuvo atribuciones que le permitieran desarrollar una labor exitosa. Los constantes cambios en la dirección de la Policía Nacional fueron para aplacar el malestar que generaron mediáticamente los crímenes de alto perfil que se dieron durante las gestiones de cada director. Sin embargo, existen diferencias entre el proceso adoptado en 2012 y el proceso que se está adoptando en el presente año. Creo que siempre hubo el concepto, desde hace unos 15 años, que la policía estaba involucrada en ilícitos, pero la gente sabía que en coimas en tránsito, en robos a viviendas, en otro tipo, quizás hasta en secuestros, pero creo que la revelación que se ha hecho pública sobre planificar un crimen, la estructura más alta de la policía, en la oficina de la policía, contar con una estructura para seguir a la víctima, esperar a la víctima, yo creo que eso es muy fuerte para un país y creo que esa es la diferencia donde el Estado no le queda más que actuar. La actual Comisión de Depuración de la Policía Nacional, integrada por Vilma Morales, Omar Rivera y Alberto Solórzano, y nombrada en abril del presente año, hasta el momento ha suspendido a los exdirectores de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del Cid y Ramón Savillón, en tanto que Elder Madrid Sierra, Javier Leopoldo Flores y José Leandro Osorio han sido cancelados de las fuerzas policiales. Juan Carlos Bonilla fue solicitado para evaluación, puesto que su expediente no está disponible. El Estado no tiene opciones ya, y si aún la clase política, los funcionarios no actuaran, yo creo que sería la pérdida del pudor
de la función pública por completo. No sé si van a correr ese costo. El proceso anterior de la depuración policial dejó a su paso organizaciones estériles que no rindieron los resultados para los que fueron creadas. La DSP constantemente reclamaba no contar con un presupuesto suficiente para desarrollar sus funciones, a pesar de estar subvencionada por los fondos de la tasa de seguridad, que hasta el momento continúan recabándose sin existir informes públicos de la utilización de estos fondos. En 2013 y 2014 se crearon instituciones de seguridad paralelas a la Policía Nacional, la Policía Militar de Orden Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Sin embargo, según el Informe de Derechos Humanos en Honduras del año 2015, elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, revela que las acciones hasta el momento han sido insuficientes para frenar el encubrimiento e impunidad en todos los entes de seguridad del Estado de Honduras.